Las 2 de la tarde con 30 minutos, el tiempo del centro de la República Mexicana, y le agradezco mucho a Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, en el marco precisamente del Día Internacional en contra del Trabajo Infantil. ¿Cómo estás, querido Fernando? Buenas tardes. Francisco, quiero saludarlo. Buenas tardes a usted y su audiencia. Igualmente, pues bueno, son cifras verdaderamente impresionantes en nuestro país. 3.7 millones de niños, de infantes entre 5 y 17 años trabajan, lo cual no es un asunto menor, Fernando. No, es un asunto bastante preocupante que debe poner al centro a las niñas y a los niños, no solo por estos 3.7 millones. Se estima UNICEF que el 50% de la niñez en México se encuentra en pobreza. Y en la CTM nos preocupa mucho más que pase este día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y que mañana se toque otro tema. Es indispensable que los niños los veamos no como estas cifras, que estas cifras son para los adultos. Nos debe llamar la atención las cifras y ponerlos en manos a la obra, porque normalizamos la presencia de niñas y niños en la calle, en los semáforos, haciendo tarea en los bajopuentes entre Alto y Siga para poder seguir trabajando. Los niños que están en el trabajo agrícola, que son el 32% de estos 3.7 millones de niñas y de niños, el 2.7 de estos, de 2.200.000 de estos niños son varones, el resto son niñas, las niñas muy dedicadas a trabajos domésticos sin ninguna protección. En fin, son cifras y cifras y cifras muy alarmantes, y nosotros hemos convocado y estamos convocando a generar un acuerdo nacional para quitarle la invisibilidad a las niñas, niños y adolescentes. En eso tienes mucha razón, Fernando, que son invisibles, porque lo decía yo al principio del programa cuando hablaba de estas cifras, de las más de 160 millones de niños también a nivel mundial que realizan algún tipo de trabajo, pero pues como no votan, por lo menos yo no escuché aquí en México ninguna propuesta de nadie al respecto del trabajo infantil, ¿eh? En efecto, fíjate, y es bien paradójico, la Convención de las Niñas y los Niños, uno de sus derechos, por ejemplo, es el de reunión y es el de ser respetada su voz, y nosotros insistimos en hacerlos invisibles y en tratar como adultos temas de adultos y a ellos dejarlos para después, pensando que su futuro será después, cuando lo tenemos que construir hoy. Nosotros desde la CTM estamos convocando a los diferentes sectores sociales a que platiquemos sobre derechos básicos. Necesitamos la universalidad de la salud para las niñas y niños, aun cuando sus papás no sean derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE o de alguna otra de las instituciones de seguridad social. Necesitamos universalidad de veras, acabar con las escuelas. Yo he escuchado a algún candidato hablar de poner techumbre. Pues como que techumbre, y con estos calores que hay hoy, tener a los niños bajo una techumbre significa tenerlos en 40 grados sobre centígrados. Necesitamos universalidad en la educación, necesitamos universalidad en la salud y en la alimentación. Esto es, debemos dar una plataforma básica para el desarrollo de las niñas y los niños, pero eso no debe ser cuando tengan 18 años y, como dices, sean votantes. Tiene que ser hoy. El asunto de las niñas y los niños debe ser hoy. Debemos respetar su voz. Ellos no pueden salir a manifestarse en grupos si no los llevamos los papás, de tal manera que incluso se han extendido expresiones como las de la orfandad digital, donde papá o mamá le da un teléfono para que el niño se entretenga y seguir con nuestros asuntos. El tema de la violencia, el tema de la migración, 7,000 niñas y niños más o menos en México migrando solos de un lugar a otro del país, estrictamente solos. Vimos en los Estados Unidos cómo los metieron en jaulas años anteriores cuando este tema, particularmente con Donald Trump, explotó por allá, separados de papá y de mamá. Por eso estamos convocando, Francisco, a que no sea solo el día 12 de junio, ni el 30
de abril, el Día del Niño, o el 20 de noviembre, que es el Día Mundial de la Infancia, sino que en lugar de darle vuelta al calendario, le demos vuelta a la historia y hagamos una nueva historia con planteamientos sólidos para ellos, pero sobre todo sabiendo y valorando que existen y escuchando su voz. Este año nuestra campaña, este es el año 32 de las campañas de la CPM contra el trabajo infantil, convocando a que se escuche la voz de la niñez. Ahora, Fernando, una cosa que también es importante. Existe el trabajo infantil que es legal, que está normado de los 16 a los 18 años, que tiene ciertos requisitos, 6 horas, no trabajar los fines de semana, etcétera. Pero hay muchas veces que ese trabajo infantil también se cometen delitos en contra de los propios menores, y eso es un asunto que que representa aún mayor gravedad. Por supuesto que sí. El trabajo se permite a partir de los 15 años, de los 15 antes de los 18, 6 horas diurnas en trabajos que no afecten su integridad, su salud, su moralidad. Pero por supuesto que hay abusos. Miren, en Nezahualcóyotl, por ejemplo, hay talleres clandestinos donde tienen trabajando niños, haciendo lápices, y qué decir del trabajo a destajo en el campo. Con la ley de 2012 se logró poner penas mucho mayores a quien ocupe mano de obra infantil, pero pues como siempre estamos todavía carentes de la inspección suficiente y de la actuación suficiente de la autoridad. Por eso nosotros tenemos que este problema es un problema común, no acudimos a culpas, pero sí acudimos a que aceptemos como país que tenemos un gravísimo problema de diseño institucional de atención con las niñas y los niños, y nosotros estamos convocando a que tengamos una política de Estado, no política pública como se habla como lugar común, sino una política de Estado hacia la niñez que cubra todas estas cuestiones y que nos permita tener una niñez sana y sobre todo libre y segura. Fernando, pues creo que sí es un muy buen momento para reflexionar, es un muy buen momento para poner el tema sobre la mesa y como bien dices, para no dejarlo, ¿eh? Sí, no lo vamos a dejar nosotros. La OIT instituyó este día hace 22 años, que hace 25 años está cumpliéndose el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. A nosotros nos preocupa el 138 que se adoptó en 1973. México nomás se tardó 41 años en ratificarlo en 2014. Entonces nos preocupa mucho nuestra lentitud y yo agradezco mucho el espacio porque esto tiene que alertar y hoy yo invito a todas y a todos a que cuando vayan en el metro, en los semáforos y donde estén, visibilicen a las niñas, visibilicen a los niños, los que están vendiendo junto a sus papás, los que están en un semáforo pidiendo y al mismo tiempo estudiando, que sepamos que es responsabilidad de todos y que nos atrevamos a darles voz y a darles el espacio que se merecen. Se supone que son lo que más queremos, se supone que son la riqueza, pues debemos corresponder no con enunciados, sino con acciones. Sin duda. Pues Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. Agradezco mucho, Fernando, que hayas tomado esta llamada. Muchísimas gracias y mañana día 13 también recordemos que tenemos este programa. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, Fernando. Pues sí, tiene mucha razón. Creo que debemos de darnos cuenta, se lo decía yo al principio de este espacio, ¿no? De verdad los vemos y a veces nos molestan. Y no es una cuestión de molestia, es una cuestión de hacer, verdaderamente de hacer algo y de tener, pues, primero visibilizarlos, tenerlos en la mente y de que actuemos en función de que esto no siga pasando. Y también visibilizarlo para los candidatos, ¿no? Porque como le reitero, no votan, pues a quién les importa.